Un relato 100% real que me lo ha enviado un suscriptor. Quédense y acompáñenme para escuchar el relato o historia que en esta ocasión les voy a contar. Nocturnos. Relatos e historias que nunca pensaste que fueran reales. Bienvenidos a mi canal. Nocturnos. La muerte. Un momento que llegará a nuestra vida, pero que ponernos a pensar acerca de esto nos llena de intriga. También nos genera una pregunta. ¿Qué pasará después de que fallezcamos? ¿A dónde iremos? Acomódense, porque el relato que les voy a contar me lo envió un suscriptor que le pasó a él cuando era un niño. De hecho, es primera vez que cuenta este relato. A nadie se lo había contado anteriormente. También este suscriptor me mandó también el relato de la muerte a medianoche. Por lo tanto, la emoción, suspenso, misterio y terror está garantizado. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos e historias nocturnos. Voy a narrar este relato con las mismas palabras que la persona que me lo envió. El relato comienza de la siguiente manera. Es posible que cuando una persona se encuentra en el umbral entre la vida y la muerte, en ese último instante de su agonía, su espíritu tenga el poder, de alguna forma inexplicable, de transportarse a lugares que en vida recorrió y despedirse de algún ser querido. Es posible que una persona en su lecho de muerte o se encontrase con la muerte de forma trágica, ya sea en un accidente o a manos de personas que le arrebataron la vida, pueda viajar y dar un último adiós. Hay muchísimos relatos de estos. Yo les contaré el mío. Mi abuela materna, a sus 82 años, padecía de múltiples dolencias, pero la que más le aquejaba era su muy avanzada úlcera. Mi mamá, junto al resto de mis hermanos, vivieron una odisea tratando de recuperar la salud de mi abuela. Recuerdo que estuvo internada en el hospital. Alrededor de unos 2 meses, y el diagnóstico era desalentador. Los doctores no daban ninguna esperanza. Ella podría fallecer en cualquier momento, pues por su edad avanzada no había nada que se pudiera hacer. Mi abuela, muy consciente de su triste realidad y sabiendo que eran sus últimos días, les pidió a sus hijos que la llevaran a su casa. No quería morir en un hospital. Quería regresar a aquel lugar donde había vivido toda su vida. La vida es un ciclo, hijos, les dijo cuando estuvieron reunidos en su cuarto de hospital. El mío ya casi se acaba. Ya casi no tengo tiempo, pero no quiero morir aquí. Las lágrimas brotaban de sus cansados ojos. Llévenme a mi casa. Quiero morir en mi cama de petate, no aquí, hijos. Así, en mutuo acuerdo, trasladaron a mi abuela a su casa. 11 días disfrutó mi abuela en su amada casa. Después de su hospitalización, mi mamá y mis tíos se turnaban para cuidarla por las noches y de día intentaban siempre estar presentes junto a ella. 11 días en los que poco a poco perdió el habla y parecía no reconocer ni a sus hijos. 11 días en los que todos los familiares y amigos la visitaron para verla por última vez. 11 días en los que yo no encontré el valor para ir a verla.
Me arrepiento. Debí ir a verla. Era mi abuela y la amaba, pero no tuve el valor. No quería verla en ese estado. No quería verla así. La noche en que murió mi abuela, mi mamá estaba con ella y mi papá la acompañaba. Yo con unos 10 años de edad me había quedado cuidando la casa junto a mi hermana de 8 años y mi hermano de 6 años. Mis hermanos dormían juntos en la cama y yo dormía frente a ellos en otra cama, pero en la misma habitación. Yo tenía la costumbre de acostarme muy al borde de la cama, boca abajo, con una mano colgando, mi espalda descubierta por el calor que hacía, mi cabeza recostada en el borde de la cama, viendo a la puerta abierta que daba a la sala donde un foco siempre permanecía encendido. Eran quizás las 11 de la noche. Ya mis hermanos dormían. De pronto sentí un fuerte olor a candela recién apagada y vi una sombra deslizarse en la sala, al contra de la luz, en dirección a nosotros. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. Intenté moverme, pero no podía. Mi cuerpo estaba paralizado. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, intentando despertar por si eso era un sueño. Pero no despertaba. Tenía miedo de volver a abrir mis ojos. Y sentía su presencia. Estaba junto a mí. Lo sentía mientras me debatía por gritar a mis hermanos. Pero mi voz se ahogaba. No podía gritar. No podía moverme. Intentaba rezar, pero las oraciones se confundían en mi mente. Abrí mis ojos y la vi. Estaba parada junto a mi cabeza. Tan solo podía verla de la cintura hacia abajo, pero me bastó para conocerla. Era mi abuela. Tenía puesta sus sandalias de hule negro, su vestido amarillo de flores moradas y hojas verdes. Le ondulaba. Sus pies con manchas de vejez y sus venas oscuras bajo una piel muy consumida. Luego sentí su mano sobre mi espalda. Sentía la palma de su mano presionando en mi espalda. Estaba fría, muy fría, mientras debatía por moverme sin poder hacerlo. De pronto, un grito aterrador rompió el momento y como un cerrar y abrir de ojos, recuperé mi movilización y me levanté, aturdido, de un salto. Mi hermana estaba en el rincón de la cama, contra la pared, aterrada, con la mirada perdida. Cuando intenté sujetarla, se debatió conmigo. Entre gritos, esta que consiguió mirarme fijamente. Luego, y me preguntó, Luis, ¿eres tú? Me dijo muy aterrada. Yo le respondí, sí, soy yo. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás gritando? Le dije. Mi abuela estaba aquí en la cama, me comentó mi hermana. También ella había sentido la presencia de mi abuela en aquel lugar, en aquella habitación. Ambos estábamos muy aterrados.
Quiere decir que a lo mejor lo que yo estaba viviendo no era un sueño, sino una realidad. Pero después de un rato, más tarde, tocaron la puerta. En ese tiempo no teníamos teléfono. Era mi papá. Lo acompañaba mi tío, Santiago, y otras personas más. Me dijo que mi abuela había muerto, que nos preparáramos y que nos fuéramos con ellos al velorio. Con lámparas recorrimos el camino en una columna. Mis hermanos y yo íbamos en el centro. La casa de mi abuela se ubicaba en un vecindario a una media hora a pie de la casa de mis papás. El único acceso era por un camino o vereda que llevaba río arriba, pasando por la orilla del cementerio que se alzaba en una colina. Luego se pasaba un corral de ganado inmenso entre el ruido del río, chocando entre las piedras y la oscuridad de los imponentes árboles de zapote y mango. La vereda continuaba a través de un varal de bambú, para luego ampliarse y empezar a ver las primeras casas del otro vecindario. Aquellas casas estaban muy divididas o separadas entre sí. Al llegar, un portón de madera que emitía un chillido horrible protegía la entrada. Del otro lado, un enorme árbol de amate se alzaba, sus ramas daban sombra a un amplio patio frontal de tierra suelta en verano y lodo negro en invierno. La casa era de adobes, con vigas de madera. Siempre me pareció que en cualquier momento podrían caerse. Las puertas de madera sin pulir. La casa tenía dos corredores largos, uno al frente y el otro al costado. En la parte de atrás estaba la cocina y más allá un naranjal y un poco más abajo un arroyo. Tenía 3 habitaciones. La del fondo correspondía a mi abuela. Tenía un viejo cuadro de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared junto a su cama. Una mesa de noche hecha a base de adobes, cubierta por un manto blanco, donde siempre reposaba la foto de mi abuelo, ya fallecido, y ella, ambos cuando estaban jóvenes. Un rosario y una vela. Velas y candiles. Siempre habían velas y candiles, pues no había electricidad en aquel tiempo. Cuando llegamos, ya había mucha gente en el lugar. Mi papá nos llevó directamente al lugar donde estaba mi abuela, ya fallecida. La sangre se me enfrió al verla, no porque estuviera muerta y rodeada de velas y rosarios, sino porque llevaba el mismo vestido amarillo de rosas moradas y hojas verdes que yo había visto anteriormente, unos momentos atrás. Eso me dejó frío y paralizado de miedo, debido a que no me generó temor a lo mejor ver a mi abuela fallecida, sino comencé a pensar si aquello que viví en mi casa junto con mi hermana no sería un sueño, porque mi abuela estaba usando justamente el mismo vestido con el cual yo la vi parada en el borde de mi cama, algo que me generó mucha intriga y miedo a la vez. De este relato
Mi hermana ha contado su experiencia muchas veces. Yo no. Fue hasta hoy, de adulto, que tuve el valor de contar lo que viví esa noche. A lo mejor quizás no lo quería revivir. No sé si fue real, pero si fue un sueño, ¿cómo es posible que mi hermana soñara lo mismo? Y también, ¿cómo era posible que después de soñar eso, mi abuela tuviera justamente el mismo vestido? Sin duda alguna, toda mi vida ha sido un misterio que no he podido resolver y a lo mejor quedará así, sin resolver. Y es así como este suscriptor da fin a su relato. Ahora les pregunto a ustedes nocturnos, ¿qué piensan de este caso? ¿Qué piensan ustedes de lo que le pasó a este muchacho cuando era niño? ¿En realidad sería su abuela la que estaba aquella noche en la casa de sus padres justo a la hora que ella falleció? ¿O era un sueño? ¿O a lo mejor no era su abuela sino alguien más? Me gustaría saberlo. Voy a leer sus comentarios para ver sus opiniones con respecto a este caso. Pero igual, tengan cuidado cuando un amigo o familiar fallezca, porque no sabemos a ciencia cierta si es la persona que ha fallecido la que se nos aparece o, o es alguien más. Muchas gracias por escuchar este relato. Si tienen un relato que deseen contar, lo pueden hacer llegar a mi correo electrónico o dejarlo también aquí en los comentarios.